Escuela Profética, la Casa del Bosque. Capítulo 23. El ariete, derribando baluartes y fortalezas espirituales. Introducción. En este capítulo estudiaremos una de las armas más impresionantes utilizadas en la antigüedad para conquistar ciudades fortificadas, el ariete. Más que una simple herramienta militar, el ariete representa proféticamente el poder de Dios para derribar fortalezas, romper resistencias y abrir caminos donde parecía imposible avanzar. Muchas veces el creyente sabe que tiene una promesa, conoce la voluntad de Dios y ha recibido palabra profética, pero delante de él se levantan murallas invisibles, incredulidad, temor, tradiciones humanas, opresión espiritual, heridas emocionales o pecados persistentes. Son fortalezas que impiden la conquista. Por eso el Espíritu Santo quiere enseñarnos a utilizar el ariete espiritual para derribar todo aquello que se opone al propósito de Dios. ¿Qué era un ariete? El ariete era una poderosa máquina de guerra utilizada para derribar puertas, muros y fortificaciones. Consistía generalmente en un enorme tronco reforzado con hierro o bronce en su punta, suspendido por cadenas o cuerdas. Los soldados lo balanceaban repetidamente contra las puertas de la ciudad hasta quebrarlas. No era un golpe aislado. Era persistencia. Era insistencia. Era impacto continuo. Golpe tras golpe. Ataque tras ataque. Hasta que la puerta cedía. Así también obra la fe. Muchas veces una sola oración no derriba la muralla. Pero la oración perseverante sí. Un ayuno quizás no produzca el cambio esperado. Pero la perseverancia termina derribando la resistencia. Jesús enseñó este principio cuando dijo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Los baluartes y su relación con el ariete. Para comprender la función del ariete debemos entender primero qué eran los baluartes. Los baluartes eran estructuras defensivas construidas alrededor de las ciudades antiguas. Eran torres, murallas reforzadas, fortificaciones y defensas diseñadas para resistir ataques enemigos. Un baluarte representaba seguridad, protección y resistencia. Sin embargo, cuando una ciudad se rebelaba contra Dios, esos mismos baluartes terminaban siendo destruidos. Espiritualmente hablando, los baluartes representan fortalezas mentales, sistemas de pensamiento y estructuras espirituales que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pablo escribió: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Las fortalezas espirituales son cárceles mentales donde Satanás intenta encerrar a las personas. Son patrones repetitivos de pecado. Son pensamientos de derrota. Son cadenas generacionales. Son pactos ocultos. Son mentiras que durante años han gobernado la vida de una persona. Y allí entra en acción el ariete de Dios. La Iglesia como baluarte de la verdad. Pablo escribió: Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Aquí encontramos un principio extraordinario. No todo baluarte es malo. La Iglesia debe convertirse en un baluarte de la verdad. Un lugar firme. Un lugar sólido. Un lugar donde la palabra de Dios permanece inamovible. Mientras el mundo construye fortalezas de mentira, la Iglesia levanta baluartes de verdad. Mientras el enemigo construye fortalezas de engaño, Dios establece fortalezas de fe. Por eso la Iglesia no fue llamada a esconderse detrás de los muros, sino a avanzar contra las puertas del infierno. El ariete en la profecía de Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, versículo 2. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, pondrás también contra ella arietes alrededor. Dios muestra una ciudad rodeada por instrumentos de guerra. Entre ellos aparecen los arietes. Esto representa el juicio divino sobre toda estructura que se opone a su voluntad.
Aquello que parecía inexpugnable sería derribado. Ezequiel capítulo 21, versículo 22. La adivinación señaló a Jerusalén para poner arietes, para abrir la boca en matanza, para levantar la voz con grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar baluarte y edificar torres. Observemos algo importante. Los arietes fueron dirigidos específicamente contra las puertas. Las puertas representan acceso. Representan autoridad. Representan gobierno. Cuando Dios quiere traer libertad a una vida, muchas veces golpea precisamente las puertas donde el enemigo ha establecido control. Ezequiel capítulo 26, versículo 9. Y pondrá contra tus muros arietes, y tus torres destruirá con sus hachas. Tiro parecía invencible. Era una ciudad poderosa. Sin embargo, los arietes terminaron derribando aquello que parecía eterno. Hay fortalezas familiares, financieras y espirituales que parecen imposibles de vencer. Pero cuando Dios levanta su ariete, las murallas más antiguas comienzan a caer. Los baluartes de Jerusalén. Jeremías capítulo 33, versículo 4. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Los arietes derribaron construcciones que parecían permanentes. Esto nos enseña que ninguna estructura humana puede resistir el juicio de Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 24. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la peste. Los arietes anunciaban que el tiempo de resistencia había terminado. Cuando Dios determina un cambio, ninguna fortaleza puede impedirlo. Usías y la construcción de baluartes. Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas. Y la fortificó. El rey Usías fortaleció la ciudad mediante torres y fortificaciones. Esto representa la importancia de levantar defensas espirituales saludables. La oración. La palabra. La comunión con Dios. La santidad. La obediencia. Estos son baluartes santos que protegen nuestra vida espiritual. El problema no es tener fortalezas. El problema es quién las construyó. Si Dios las construyó, nos protegen. Si Satanás las construyó, debemos derribarlas. Testimonio: el muro del rencor. Un hombre asistía a la iglesia desde hacía años. Cantaba. Servía. Predicaba ocasionalmente. Pero nada cambiaba en su interior. Durante una ministración el Espíritu Santo mostró que guardaba un profundo resentimiento hacia su padre. Había construido una fortaleza emocional. Cada palabra profética rebotaba contra aquel muro. Cada bendición encontraba resistencia. Durante meses comenzó a orar específicamente contra ese rencor. Perdonó. Lloró. Renunció a la amargura. Y finalmente el muro cayó. Poco tiempo después experimentó restauración familiar, crecimiento espiritual y una nueva libertad que jamás había conocido. El ariete de Dios había derribado la fortaleza. El ariete de la oración persistente. Cada oración es un golpe. Cada ayuno es un golpe. Cada acto de obediencia es un golpe. Cada declaración de fe es un golpe. Cada paso de confianza es un golpe. Tal vez la muralla aún siga en pie. Pero si continúas golpeando con fe, llegará el día en que escucharás el sonido de las piedras cayendo. Las murallas de Jericó no cayeron el primer día. Cayeron después de la perseverancia. Dios honra a quienes no abandonan el campo de batalla. Enseñanza profética central. El enemigo intenta convencerte de que tu fortaleza es permanente. Dios declara que es temporal. El enemigo dice: no cambiará jamás. Dios dice: voy a derribar ese muro. El enemigo dice: esa familia nunca será restaurada. Dios responde: mis arietes ya están golpeando sus puertas.
El enemigo dice: tu llamado murió. Pero Dios dice: las murallas caerán y volverás a conquistar. Ninguna fortaleza es más fuerte que el poder del Espíritu Santo. Oración profética contra toda fortaleza. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, me presento delante de ti reconociendo que tú eres el Dios que derriba murallas y rompe cadenas. Hoy levanto el ariete espiritual de la fe contra toda fortaleza del enemigo. Declaro derribadas las fortalezas de temor, incredulidad, rechazo, amargura, depresión, orgullo, pecado oculto, religiosidad y toda oposición demoníaca. En el nombre de Jesús renuncio a todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Declaro que toda puerta cerrada por el enemigo comienza a ceder. Declaro que toda muralla espiritual comienza a resquebrajarse. Declaro que toda cadena generacional queda destruida por el poder de la sangre de Cristo. Que el Espíritu Santo golpee una y otra vez hasta derribar toda resistencia. Levanto a mi familia como un baluarte de verdad. Levanto mi casa como una fortaleza de oración. Levanto mi corazón como un altar para Dios. Y proclamo que ninguna arma forjada contra mí prosperará. En el nombre de Jesús. Amén. Conclusión. El ariete no era un arma elegante. No era rápida. No era silenciosa. Pero era efectiva. Su poder estaba en la perseverancia. Así también ocurre en la vida espiritual. Muchos abandonan después de unos pocos golpes. Pero aquellos que permanecen, oran, creen y perseveran, terminan viendo caer las murallas. La gran lección del ariete es esta. No te detengas porque la fortaleza todavía esté en pie. Sigue golpeando con fe. Lo que hoy parece invencible mañana será un testimonio de la victoria de Dios. Toda fortaleza tiene un límite. Pero el poder de Dios no tiene ninguno.